Muy bien, continuamos con esta serie de tutoriales, y vamos en esta ocasión a hacer una pequeña introducción a lo que son los sitios. Bien, aquí tengo una imagen donde vamos a representar cómo vamos a trabajar. Vamos a suponer que tengo este sitio, esta subred 10.0.10.024 y vamos a suponer que la organización ha decidido crear otra subred en otra localidad. Por ejemplo, estamos aquí en Cercado y esa que sea en San Lorenzo, que va a tener una subnet de 10.0.15.024 también. Muy bien, ¿a qué nos referimos con subredes? Son espacios LAN, digamos. Vamos a suponer que tenemos dos LANs, dos redes de área local, y que van a estar conectadas mediante una WAN, que puede ser una T1, etcétera. Vamos a suponer que esta es una T1. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en cada subred, cuando se trabaja en organizaciones muy grandes, donde se tienen más de podemos tener N subredes, pero vamos a trabajar bajo el mismo dominio, es decir, bajo el mismo nombre del dominio. Por ejemplo, hablemos de empresas petroleras, de empresas multinacionales, todas van a trabajar bajo el mismo nombre del dominio, pero van a trabajar en redes distintas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Implementan un controlador de dominio en cada subred para que todos los controladores de dominio tengan la información de toda la organización en cuanto a la red. Muy bien. Entonces, una vez que creamos subredes e instalamos un controlador de dominio, ¿no? Tenemos que instalar un controlador de dominio adicional para un controlador de dominio o para un bosque o para un dominio existente. Muy bien. De manera tal que vamos a crear un sitio. Bien, ¿qué es un sitio? Es un área de conectividad de alta velocidad. Bien, puede ser un sitio, un vínculo, un site link, un área de conectividad de alta velocidad, como por ejemplo decíamos, ¿no? Un T1, el cual nos va a servir para que el controlador de dominio principal replique la información a los controladores o al controlador de dominio secundario y viceversa. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí, vamos a hacerlo con rojo, creamos una nueva, aquí, creamos una nueva cuenta de usuario, ¿sí? De Martita, creamos una nueva cuenta de usuario. Si es que creamos una nueva cuenta de usuario dentro del mismo controlador de dominio, tiene que haber una conexión entre ambos controladores de dominio para que esta cuenta se replique a este otro controlador de dominio. A esta replicación se la denomina replicación entre controladores de dominio, que no es nada más y nada menos que combinar, hacer coincidir la información de la base de datos del controlador de dominio número 1 con la del controlador de dominio número 2 o 3 o 4 o n controladores de dominio que haya dentro de nuestra organización. Bien, ahora, si nosotros tenemos más de un sitio, la velocidad entre la conexión de sitios es la que define la replicación. Bien, los vínculos estos se tienen que crear entre cada sitio. Si nosotros, por ejemplo, creáramos un nuevo sitio aquí, tendríamos que crear un nuevo vínculo entre este sitio y este o entre este sitio y este para que haya la replicación entre controladores de dominio. Muy bien. ¿Qué es un sitio? Decimos que un sitio es un área de conectividad de alta velocidad donde nos va a permitir replicar la información entre controladores de dominio, además de realizar otras tareas. Ahora, también definimos al sitio, ¿no? Al vínculo del sitio, como una representación lógica de la conexión que existe entre las subredes. Yo voy a crear lógicamente una subred para este dominio, para este controlador de dominio. Voy a crear otra subred para esta subred de aquí y las voy a conectar mediante un vínculo con una n velocidad, ¿bien? N velocidad, y voy a representar en sitios y servicios de Active Directory,
voy a representar lógicamente cómo está formada físicamente mi sitio, es decir, mi conexión entre LANs. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es un sitio. Cuando nosotros configuramos un sitio, que es lo que vamos a ver en el siguiente video tutorial, cuando configuramos nosotros un sitio o ya configuremos la replicación entre controladores de dominio, vamos a poder observar que tenemos que configurar la velocidad, tenemos que configurar cada cuánto se tiene que replicar la información, etcétera. Muy bien. En este primer video tutorial lo único que vamos a hacer es, ya tenemos esta subred de aquí creada, se las voy a mostrar en un momento. Lo que vamos a hacer es agregar un nuevo controlador de dominio para un dominio existente. ¿Ok? Si nosotros vemos el command prompt y hago un ipconfig, voy a poder observar que estoy trabajando en la subred 10.0.10.0/24 por la máscara de subred con la que estoy trabajando. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es irme hasta el otro equipo. Voy a ver en qué subred estoy trabajando. ¿Sí? En qué subred estoy trabajando. Hago ipconfig. Y voy a estar trabajando en la subred 10.0.15. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Volvemos al gráfico. Voy a instalar un controlador de dominio en esta subred para que se pueda replicar la información entre el controlador de dominio que ya tengo instalado y el nuevo controlador de dominio que voy a instalar. Muy bien. Para que en el caso, como decíamos, que creemos una cuenta de usuario aquí o aquí, luego de un determinado tiempo se replique la información y se hagan coincidir las bases de datos de ambos controladores de dominio. Para eso también tengo que ejecutar el comando de cpromo y vamos a esperar hasta que cargue los archivos. Bien, ya ha cargado los archivos el asistente, no ha tardado mucho en verdad. Lo que voy a hacer es seleccionar, cuando tenga que seleccionar la configuración de despliegue, voy a seleccionar un bosque existente y voy a seleccionar la opción add a domain controller in an existing domain, agregar un controlador de dominio a un dominio existente o crear un nuevo dominio a partir de un dominio o de un bosque existente. Bien, voy a seleccionar la opción add a domain controller to an existing domain. Vamos a agregar un nuevo controlador de dominio a un dominio existente. Voy a escribir cuál es el dominio, dominio.local, y me va a pedir las credenciales del controlador de dominio, es decir, de dominio.local, credenciales administrativas para que yo pueda crear un nuevo controlador de dominio para un dominio existente. Obviamente que tengo que tener permisos administrativos. Este va a ser las credenciales. Hago clic en siguiente. Lo encuentra al dominio y me dice que es un dominio raíz del bosque. Este dominio es el dominio raíz del bosque. Hago clic en siguiente. Y voy a tener que crear un sitio para el nuevo controlador de dominio. El sitio es el default first site name, que generalmente es el que nos aparece cuando creamos un nuevo controlador de dominio. Hago clic en siguiente. Voy a habilitar solamente las opciones DNS Server y Global Catalog. No voy a seleccionar la opción de controlador de dominio solo de lectura, que es mucha más seguridad que hay a partir de ahora de Windows Server 2008 se implementa esta opción. Sí voy a seleccionar un catálogo global para que tenga también un catálogo global y también un DNS Server para que se replique la información. Dice que una delegación para este servidor DNS no puede ser creada porque el parent, bueno, autoritativo, el mismo error que nos salía hace un rato. Hacemos clic en yes para continuar. Le damos la contraseña de restauración. Hacemos clic en siguiente y vamos a reiniciar el sistema cuando complete la instalación. Bien, en un momento volvemos cuando termine el reinicio del equipo.
Muy bien, ahí está reiniciándose, ya iniciando el equipo luego de la instalación de un segundo controlador de dominio. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando se instala un segundo controlador para un dominio existente. Muy bien, obviamente que en este tema lo vamos a profundizar más en el siguiente video tutorial, pero de todas maneras vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con este equipo. Bien, vamos a iniciar sesión con el administrador del dominio. Sabemos bien que los controladores de dominio solamente podemos acceder aquí con cuentas administrativas. Bien, y vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Está Active Directory Users on Computers. Y vamos a poder observar que se ha replicado exactamente la misma información que tiene el otro dominio a este dominio. Está el usuario Julio y Pablo Pérez, por ejemplo. Si nosotros vamos a Active Directory Users on Computers, vamos a poder observar que en el contenedor users también va a estar la misma información porque se está replicando. Está Julio y Pablo, también está la unidad organizativa Bolivia, Tarija, es decir, se replica exactamente la misma información entre dominios. Bien, de manera tal que esta replicación hay que configurarla para que, obviamente, ya dependiendo de la velocidad que tengan, cuando menos estén usando su red, etcétera. Lo que vamos a ver en el siguiente video tutorial es justamente los servicios y sitios de Active Directory. Vamos a ver cómo se crean sus redes, los intertransports, como es para transportar la información, ¿sí? Y los servidores que ya estaban, controlador de dominio, ambos controladores de dominio, que son los servidores y controladores de dominio, se encuentran servidores. Pero en el siguiente video tutorial vamos a crear vínculos, vamos a crear subredes, etcétera. También le vamos a cambiar el nombre a este equipo. Lo cambiamos ahora mismo para que no tengamos problemas. Para que lo podamos reconocer entre servidor. Servidor 2 es el controlador de dominio que acabamos de adicionar y este va a ser... Ay, me equivoqué de pestaña, no importa. Así hay que desmontarlo. Bueno, lo vamos a dejar con ese nombre nomás. Nos vamos a ver en el siguiente video tutorial, donde vamos a explicar cómo crear subredes y vínculos entre las subredes para que puedan trabajar y conectar o diseñar, digamos, lógicamente cómo está configurada su red WAN. Muchas gracias.